Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy estamos en un lugar muy bonito de nuestra República Mexicana. Estamos en el estado de Jalisco, concretamente en Chapala, al fondo el lago, y nos encontramos pues muy contentos de seguir hablando de educación en temas tan necesarios, tan urgentes. Y el día de hoy pues estamos muy honrados de tener la presencia de un gran maestro, un amigo, un compañero que siempre que tenemos oportunidad de saludarlo, aprendemos mucho por el tema, por la experiencia, por el trabajo que realiza. Estamos con el doctor Sergio Quirós Miranda, director del Instituto McLaren de Ensenada, Baja California, que el día de hoy, aprovechando la instancia y el saludo, queremos compartir algunos elementos que creemos que son importantes en este asunto de seguir hablando de las alternativas educativas. Primero que nada, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo la invitación y en este marco tan bonito, tan bello del lago de Chapala, pues dispuestos a dialogar sobre lo que consideres conveniente. Ok, muchas gracias, doctor. De manera muy precisa, quisiéramos que nos comentara un poco sobre qué es la pedagogía crítica. Ah, sí, cómo no. Bueno, mira, la pedagogía crítica surge como una necesidad que se fue de un problema que se fue construyendo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, de meter los conceptos y las categorías de la mercadotecnia, de la mercancía, de la economía, que se llama de la educación, a la educación. Entre ellos el concepto de calidad, que no es un concepto de nosotros, es un concepto de atención al cliente, y surge como atención al cliente. La buena atención al cliente es la atención de calidad. Entonces ahí estamos hablando de un concepto mercantil y de otros conceptos que se han ido surgiendo. Entonces el contradiscurso de la mercantilización es la pedagogía crítica. La pedagogía crítica surge para retornar al concepto fundamental de la educación. ¿Cuál es? Formar mejores seres humanos, cada vez más humanos en el mundo. O como decía Aristóteles, formar seres felices y sobre todo emancipados, gente que tenga una mente libre, que sea libre pensadora, que no esté atada a los procesos de alienación mercantil que prevalecen en el mundo. Entonces la pedagogía crítica, esa es su esencia, liberar al ser humano de las ataduras ideológicas que les ha impuesto una educación domesticadora. Ok, bueno, entonces el origen tiene esta perspectiva, ¿no? Desde el origen, el tema de la emancipación. Doctor, hace algunos meses, en algún tiempo reciente, en Michoacán y en otros espacios, se ha querido equiparar a la pedagogía crítica con otras corrientes, digamos, más conservadoras, con otro tipo de planteamientos educativos conservadores. Lo que aquí queremos preguntar a ustedes, si efectivamente la pedagogía crítica podría entrar en esta situación de posmodernismo, de este tipo de situaciones, o si hay, digamos, con mucha claridad el asunto de diferenciarlas, más allá de lo que usted nos comentó. Se lo comentamos porque, insisto, en este último debate, algunos han dicho incluso, de manera muy grave, que la pedagogía crítica es un retroceso para la humanidad. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues respetamos todas las opiniones para empezar, aunque no coincidan con las nuestras. Cada quien tiene derecho a expresar su opinión como mejor le parezca, pero no coincidimos con ellas. La pedagogía crítica es una necesidad histórica ante un mundo mercantilizado, un mundo que ha convertido a la educación en un instrumento de los grandes organismos financieros internacionales. No se te olvide que en Bretton Woods, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reunieron los países capitalistas y crearon dos organismos que han marcado la vida económica de los pueblos, pero se han metido en la educación de los pueblos y han impuesto estándares para todo el mundo, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Después surgió otro, que es la OCDE, Organización del Comercio Internacional. Esos tres organismos
han marcado la ruta estandarizando la educación en todo el mundo, uniformando la educación. En la reunión de Dakar en 1990 se habló de la educación para todos. Un buen fin, nadie está en contra, pero detrás de ello estaba la uniformalización de los procesos educativos. Entonces la pedagogía crítica hoy es más una necesidad. ¿Cuál retroceso? Su objetivo es liberador, emancipador, crear mentes libres. Entonces no hay pedagogía crítica que no sea anticapitalista. Si no es anticapitalista, no es pedagogía crítica. Una cosa es pensamiento de análisis, que a veces lo confunden con pedagogía crítica o capacidad de analizar las cosas. Esa es otra cosa, esas son metodologías que están por debajo. La pedagogía crítica es una cosmovisión educativa, es hasta una forma de vida, una forma de ser, de ver la educación como una posibilidad de emancipar a la gente de la alienación de que es objeto por los medios de comunicación y por los instrumentos de educación internacionales. Ok, entonces la pedagogía crítica podemos considerarla como una alternativa para revertir el tema de la crisis educativa, ¿o qué opinión tiene? Claro que si nos inspiramos en la pedagogía crítica podríamos construir alternativas a la crisis de la educación. La educación está en crisis, pero no es fortuita, no es una crisis ocasional que se presentó de repente, pues no sabemos por qué causa, no. Es una crisis intencionadamente creada para que el pueblo no reciba la educación que merece, la educación que ha pagado con sus impuestos, la educación que le marcó el artículo 3º constitucional. Por eso está en crisis. Entonces, cuando termina la guerra, en 1945, por eso yo menciono la guerra porque es un parteaguas en esto. La Unión Soviética quedó destruida, pero ganó la guerra, le ganó la guerra al fascismo. La bandera que se levantó en el Reichstag alemán era la bandera de la hoz y el martillo. Y entonces hay en 1957, terminó la guerra, un país devastado construye el primer satélite que manda el Sputnik al espacio. Y luego el primer ser vivo, una perrita. Y luego el primer ser humano, Yuri Gagarin. Entonces Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos, reúne a su grupo de asesores, sobre todo al secretario de Educación, que se llamaba Philip Combs. Dice, ¿y cómo es posible que un país que fue destrozado por la guerra, que murieron casi 30 millones de su pueblo, que les destrozó Hitler y ellos lo permitieron, todas sus fuerzas productivas, en 15 años nos ganen la carrera del espacio? Entonces es que tienen una buena educación, le contestó Philip Combs. Pues, ¿y qué esperamos nosotros para tener una buena educación? ¿Verdad? Entonces se puso en marcha toda una serie de medidas, de la educación por objetivos, que después se convirtió en la educación por competencias, etcétera, etcétera, para tratar de recuperar el terreno. Pero si nos inspiramos en la pedagogía crítica y en los ejemplos de los países que tienen una buena educación, yo creo que tendríamos una alternativa muy buena para esta crisis que está en México y que no la va a resolver el proyecto que ha presentado el gobierno. Muy bien. Por último, doctor, ¿qué opinión tiene sobre este llamado modelo por competencias? Y lo siguiente, si puede de alguna forma revertir esta condición o cómo podríamos entender a las competencias. Brevemente, las competencias tienen un origen en los años 40 o 50 del siglo pasado, en los Estados Unidos, pero fueron abandonadas. Surgieron en las áreas o departamentos de recursos humanos de las fábricas. Ahí se empezó a hablar de competencias. A ver, este soldador es competente para soldar debajo del mar, pues vamos a ver su desempeño. Pues se habla una de evidencia de desempeño. Y luego se abandonaron. Después en Europa se dio, después de la reunión de Dakar de la educación para todos, se le encargó a un individuo muy intelectual y muy bien preparado, que fue el presidente de la Comunidad Europea, en fin, que se llamaba Jacques Delors, no sé si habrá muerto Jacques Delors, y hizo una investigación junto con un equipo muy costosa, y de ahí surgió un documento que se llamó La educación encierra un tesoro. Lo conocen muchos de los que están escuchándonos, y hablan de 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir, y me fue el otro ahorita. Bueno, entonces, aprender a hacer. Entonces, o sea, a hacer.
y otra es ser. Entonces, con esos 4 principios, que estaban de muy buena fe, es decir, la educación tiene que tener esos 4. El Banco Mundial los vio y dijo, aquí está la clave. Y entonces se trajo las competencias de Estados Unidos, los mezcló con el informe de Lorz y luego sacó la teoría de las competencias. Es decir, las competencias tienen un origen mercantil vinculadas al hacer. Yo digo que las competencias hay que dejarlas para labores manuales, son propias de ellos. Pero todas las labores intelectuales, la filosofía, la música, la pintura, la antropología, la sociología, no tienen nada que ver con las competencias. Porque las competencias están vinculadas a satisfacer al cliente. No se te olvide que en 1999 o en el 2000, no me acuerdo exactamente, hubo un proyecto que se llamó Proyecto Tuning, que es un proyecto millonario de una investigación a 100 universidades para que le preguntaran a los empleadores de toda Europa y del mundo, sobre todo de Europa, cuáles eran las capacidades que necesitaban para sus empleados. Entonces las competencias están hechas para crear empleados. Son una especie de Coca-Cola educativa. Con eso termino. Ok, bueno, doctor, pues siempre un placer hablar sobre temas educativos, sobre todo con la experiencia y con el conocimiento que usted tiene. Pues agradecer el espacio, saludar por supuesto a los compañeros que nos siguen en las redes sociales y en los demás medios. Saludos. Las alternativas educativas, necesario seguirlas construyendo. Ojalá que sigan llegando los comentarios y que podamos seguir construyendo, insistimos, alternativas que repiensen esta educación deshumanizada, esta educación que seguramente y en un poco tiempo debe y necesita cambiarse. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, breve, ¿verdad?